Bendiciones para todos. Mi grupo está conformado por Héctor Niño, Alex Restrepo y quien les habla, Evelyn Vázquez. Como ya todos sabemos, existen diferentes enfoques en la investigación. Encontramos el enfoque cualitativo, cuantitativo y mixto. En esta ocasión hablaremos acerca de las diferencias que existen entre el enfoque cuantitativo y cualitativo. Entonces, se dice que durante décadas la aproximación entre lo cuantitativo y cualitativo eran vistas como una dicotomía, es decir, o era blanco o era negro. Hoy por hoy, la mayoría de los metodólogos consideran como extremos en continuo, el cual se puede situar en cualquiera de los estudios. Para ello, es importante reconocer cuáles son las características que diferencian entre el enfoque cualitativo y el cuantitativo. Para iniciar, encontramos que la búsqueda del enfoque cualitativo es expandir, ampliar los datos de información de una investigación. Y en el cuantitativo lo que busca es acotar intencionalmente la información para medir con precisión las variables del estudio y obtener de esta manera un foco. Mientras que el estudio cuantitativo se basa en investigaciones previas, el estudio cualitativo lo que busca es consolidarse y fundamentarse principalmente en sí mismo, en lo que él mismo quiere investigar. Otra característica que diferencia el enfoque cualitativo del cuantitativo es el punto de partida. En el cualitativo, el punto de partida es una realidad que conocer, que existe una realidad que conocer. Y el enfoque cuantitativo es que hay una realidad que descubrir, que construir e interpretar. Existen también en el cualitativo la objetividad, que existen varias realidades subjetivas. Y la objetividad en el cuantitativo es que existe una realidad objetiva, única, que es lo que ellos quieren corroborar e indagar. Muy buenas tardes. Desde el enfoque cuantitativo, las metas se tiene como objetivo describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos, buscando no solo casualidad, sino que se describen las variables y explicar sus cambios y movimientos, verificando numéricamente, ¿cierto? Y se genera y se prueban teorías desde este enfoque cuantitativo. Pero en el enfoque cualitativo, las metas u objetivos a alcanzar a la hora de investigar, además de describir, al igual que en el enfoque cuantitativo, se busca comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. A diferencia del enfoque cuantitativo que busca son los datos, el enfoque cualitativo busca comprender a las personas, sus procesos, sus eventos y sus contextos. En el enfoque cuantitativo, ya hablando de la recolección de datos, este proceso se fundamenta en la medición, es decir, se miden las variables o los conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad científica. A diferencia del enfoque cualitativo, cuyos elementos o instrumentos de recolección de datos pueden ser variados, y estos elementos o instrumentos se van afinando a través de la investigación, y los datos se pasan por una descripción, análisis y desarrollo de temas. En cambio,
el enfoque cuantitativo busca que todos estos procesos en la recolección de datos bajo procedimientos estandarizados debe seguir al pie de la letra tales procedimientos, y siempre se busca en la naturaleza de los datos recolectados que sean numéricos, datos recolectados con instrumentos predeterminados, datos que se pasan por un análisis estadístico. Todo esto hace que el enfoque cuantitativo se enfoque más en lo numérico y el enfoque cualitativo se enfoque más en el estudio de las situaciones, los procesos, eventos y contextos de las personas. Bueno, continuando con nuestra exposición, dentro de los dos enfoques, cualitativo y cuantitativo, y sus diferencias. Desde un principio, como decía el encabezado, por mucho tiempo se pensó en los dos enfoques como una dicotomía, es decir, bueno, en este orden de ideas, según lo que se investigó, se trabajaba desde el punto de vista de rivalidad. Entonces siempre se hablaba de que entre los dos no se podían unir. Pero a continuación, en la parte de los beneficios y las ciencias en los que ellos trabajan, se puede llegar a una conclusión, y es que ellas dos necesariamente se tienen que complementar. Desde luego cada una tiene su punto de vista, tiene sus parámetros para ofrecer soluciones, pero según un ejemplo que vamos a colocar, nos damos cuenta de que básicamente las dos son muy complementarias. Es por eso que el autor especifica que no deben de verse los dos enfoques como rivales o que trabajan en función de competencia entre sí, sino que desde el punto de vista, según el autor, los dos enfoques son muy valiosos y sirven, de verdad sirven mucho para dar aportaciones al conocimiento. Entonces, la parte de la investigación cuantitativa, podemos observar aquí que hay flexibilidad de los fenómenos, puntos de vista holísticos de los fenómenos, y ese sería uno de los beneficios que trabaja, mientras que en la parte cualitativa hay profundidad de los datos, riqueza interpretativa, contextualización del entorno, pero también hay dispersión. Y una de las cosas que las agrupaba, por ejemplo, la investigación cualitativa, se usa mucho la cualitativa en lo que es la antropología, la sociología o la psicología social, que son los fenómenos que se estudian en estas disciplinas humanísticas. Sin embargo, en el enfoque cuantitativo se utiliza mucho es en la física, química y la biología. Ahora, ¿desde qué aspecto, desde qué punto de vista ambos son de utilidad? Entonces había un ejemplo que el autor puso que es muy relevante, y es, por ejemplo, un ingeniero. Por ejemplo, él quiere construir un edificio, entonces él va a usar el enfoque cuantitativo, ¿sí?, para poder analizar estructura de suelos, datos espaciales, va a consultar con colegas, ¿no?, que ya han trabajado, y va a obtener datos estadísticos, en qué cosas se trabajaron para que el edificio que se construyó antes, se puede obtener de allí algunos estudios para poder levantar un nuevo edificio. Entonces él tiene que necesariamente trabajar con datos cuantitativos para poder presentar pues un buen proyecto para construir un edificio. Pero además de eso también podría emplear el cualitativo. ¿Y de qué se trata? En que él puede investigar, por ejemplo, a los residentes del edificio que viene, ¿sí? Cuántas personas van a habitar allí, cuáles serían sus expectativas frente al nuevo edificio, cuáles serían las necesidades que ellos tienen, para que él, al recoger esta información, pueda entonces ofrecer soluciones para poder que los usuarios se sientan contentos con el nuevo edificio. Entonces era un ejemplo. Entonces ambos se tienen que complementar desde el punto de vista del autor del libro. Ambos se tienen que complementar para poder ofrecer soluciones, es decir, uno no es estrictamente más que el otro, al contrario, se complementan para hacer y proveer mejores soluciones a las problemáticas en cuestión de estudio. Muchas gracias.